Alabado sea Dios, bendito sea Dios, aleluya. El día de ayer, en la madrugada, le dio un infarto a nuestro hermano Esteban Perea. Estuvo en el hospital, trataron de ayudarlo, tenía un coágulo atorado y en la tarde murió. Así que, bueno, pues hoy estará en Cuautla y mañana lo entierran. Así que, pues oremos por la paz y el gozo de Dios en la familia. Dejó a 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y bueno, también está la iglesia, están los hermanos, y pues seguramente hay cosas que pues tienen que suplirse, tienen que cubrirse. Así que oremos porque Dios cumpla su voluntad. Aleluya. Bueno, estamos estudiando sobre aquellas personas en la Biblia que experimentaron la cárcel y cómo es que Dios nos muestra un patrón, un modelo que nos permite ir aprendiendo de estas experiencias que ellos tuvieron y a la vez tener en nuestro corazón siempre la actitud o la disposición de afrontar cualquier cosa que se ponga o se interponga en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nuestra vida tiene una razón de ser y es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nosotros no vivimos para otra cosa. Esa es la razón de nuestra vida, es la razón por la cual seguimos aquí. Cuando hemos concluido la parte de la voluntad de Dios que Dios nos ha dado en manera específica a cada uno, entonces es tiempo de partir y poder llegar ante Dios con el cumplimiento, con he acabado la carrera, consumado es, he acabado la obra que me diste que hiciese. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, la última vez, hace 8 días, vimos cuando fueron encarcelados todos los apóstoles. Gloria al Señor. Y ahora vamos a mirar, bueno, primero abramos la Biblia en Hechos 9:31. Hechos 9:31. Y dice este texto: las iglesias entonces tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y quiero que noten que el Señor les había dicho que ellos predicaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Veíamos cómo ellos estaban concentrados en Jerusalén y no habían dejado este lugar, era el inicio. Y Dios tuvo que traer persecución y tuvo que traer pues sufrimiento para que los hermanos se esparcieran y el Evangelio pudiera salir de Jerusalén. Y bueno, ahora ya hay iglesias en Judea, en Galilea y Samaria. Y esto nos está mostrando cómo la onda expansiva se va agrandando. El Evangelio ya ha salido por fin de Jerusalén y está abarcando las zonas más cercanas. Y bueno, esto es maravilloso, esto es glorioso. Y dice que las iglesias entonces tenían paz.
Y cuando hablamos de paz, hablamos de no hay problema, de todo está viento en popa, todo va fácil, todo prospera, las semillas caen y solitas crecen, y ese tipo de cosas que significan ya no hay dificultades. Pero no es así. Las iglesias tenían paz, tiene que ver con el hecho de que estaban confiadas en Dios. Gloria al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque noten cómo el versículo nos está diciendo en qué manera es que esta paz reinaba en las iglesias. Y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Quiero que noten ustedes que el temor de Dios es esa conciencia espiritual, ese sentido del Espíritu, en donde estamos conscientes de la grandeza de nuestro Dios, de la grandeza de su poder, que no hay nada comparable a Él. Él es superior a todo lo demás. Así que la iglesia mantenía la presencia de Dios, había una conciencia de Dios en tal manera que no había impedimento para que Dios se manifestara. Así que esto era un distintivo de todas las iglesias, y dice que eran edificadas, ¿verdad?, andando en el temor de Dios. Es decir, las iglesias estaban siendo instruidas, la sana doctrina estaba siendo impartida, y ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había entonces una vida espiritual abundante. Gloria al Señor. Y escucha esto que es importante entender. Dice, y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Hermano, la palabra consuelo no tiene significado a menos que esté sufriendo. Ahorita que acaba de ir nuestro hermano, la familia está sufriendo. Hay un dolor por la separación. No hay el dolor de la desesperanza, pero sí el dolor de la separación. Ya no más. Y los hijos quedaron huérfanos. Y esto significa que hay muchas cosas que van a cambiar, porque ahora ellos van a tener que recibir apoyo de los tíos, y no sabemos qué va a pasar en lo práctico, cómo las cosas se van a resolver. Pero ellos necesitan ahora consuelo. Gloria al Señor. ¿Cuándo necesitamos consuelo? Cuando estamos en apuros. Alabado sea Dios. Y entonces es importante entender que si está poniendo aquí la palabra consuelo, consuelo del Espíritu Santo, Él es el consolador, Él es el otro consolador. Cristo les consolaba, les enseñaba, les ponía el ejemplo, pero nosotros encontramos que ahora el Espíritu Santo está confortando sus corazones, está trayendo consuelo, está enjugando las lágrimas. Gloria al Señor, lo cual significa que aunque ellos tenían esa paz y ese reposo, no era que no hubiera problemas, sino que había victoria. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice, eran multiplicadas. Y esto nos está hablando de que esta vida espiritual abundante se estaba manifestando a través de que la gente que escuchaba su testimonio se acercaba para recibir la bendición de Dios. Y la iglesia estaba creciendo, las iglesias estaban creciendo más y más cada vez, cada reunión había gente nueva que recibía a Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia era una luz sobre el almud, no era debajo del almud, no era una luz escondida, era una luz que estaba puesta en alto y que todos alrededor la veían. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Bendito sea el Señor. Así que bueno, este es el panorama. Así se están dando las cosas en la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero vayamos a mirar en el capítulo 12
cómo es que el diablo insiste, ¿verdad? El diablo se ha empeñado siempre en apagar esa luz, en tratar de extinguirla, de que no brille más, de que la gente no se entere de la obra de Jesús. Así que, dice la Escritura, y en el mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Gloria al Señor. Quiero que notes, la Biblia va a hablar de varios Jacobos. Este Jacobo es el apóstol. Y dice la Biblia que era el hermano de Juan. Y te acuerdas que el Señor se llevaba siempre a 3 discípulos con él más lejos, y que era Pedro, y era Jacobo, y era Juan. Este es el Jacobo que ahora está dando su vida. Este es el Jacobo que le dijo al Señor, podemos beber de la copa que tú bebes. Y el Señor le dice, sí vas a beber de esa copa. Y está hablando de la muerte que él iba a experimentar, y la Biblia nos dice que él fue matado a cuchillo. Creo que la otra versión habla de espada, pero bueno, está hablando de la espada, es un cuchillote, y lo que está hablando es que él dio su vida por Jesús, él dio su vida gustosamente por el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Era un honor morir por el Señor. No era una vergüenza, no era una situación que para los discípulos significara derrota. Era una victoria. Era algo que estaba glorificando a Dios. Dios es glorificado con la muerte de sus santos. Gloria a Dios. Bueno, se habla de Irán y se habla de que, bueno, hace algunos días mataron a 21 cristianos, ¿verdad? Y lo hicieron en una situación de televisarlo, de subirlo a la internet para que todo el mundo se enterara de la muerte de estos cristianos. Bueno, Trump ya los amenazó con que si muere algún cristiano más, él se va a ir contra Irán. Y bueno, las cosas están tensas ahí. Pero hermanos, la muerte de los hijos de Dios es apreciada por el Señor. Y es como un aroma grato, es como yo estoy muerto para mí, pero estoy vivo para Dios. Lo único que me importa es el Señor y que su voluntad se cumpla. Así que, bueno, las iglesias tenían paz, pero no era una paz donde no había problemas y donde toda la vida era fácil, sino era una vida abundante donde el Espíritu tenía el control y les ministraba consuelo. Así que esto es lo que está pasando. En ese tiempo, Herodes tomó y maltrató a muchos de la iglesia y mató a Jacobo a cuchillo. Gloria al Señor. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ázimos. Gloria al Señor. Y bueno, después de matar a Jacobo y ver que los judíos estaban contentos por esto, entonces se atrevió a más y fue y tomó preso a Pedro. Gloria a Dios. Y bueno, los apóstoles ya habían experimentado la cárcel y ahora que Pedro es tomado preso, bueno, pues esto pone en alerta a todos, pero no para esconderse temerosos, sino para reunirse a orar. Bendito sea el Señor.
Y dice, bueno, los panes ácimos, si ustedes recuerdan las fiestas, las 7 fiestas, que están concentradas en 3 fiestas principales, las otras están alrededor de ellas. Por ejemplo, está la Pascua y los panes ácimos. Esa es una fiesta donde los panes ácimos hacían 7 días en donde comían panes sin levadura con hierbas amargas. Y después la Pascua, que era el sábado, el gran sabbat. Y este día, bueno, ellos sacrificaban el corderito y bueno, hacían todo el rito de la Pascua. Gloria al Señor. Y como esta era una fiesta principal que se daba al principio del año, el año empezaba en el mes de Abib, y bueno, pues después de esto viene la otra fiesta, que es la fiesta de las primicias, que también tiene 2 fiestas, las primicias y el Pentecostés. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de las fiestas, simplemente está hablando que esto está sucediendo al inicio del año judío, en el mes de Abib, y está diciendo que estaban celebrando la fiesta de los panes ácimos en víspera de la Pascua. Gloria al Señor. Y dice, así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, y bueno, esta fiesta duraba toda la semana, eran 7 días, así que Pedro estaba en la cárcel todo este tiempo, y cuando ya se acercaba la Pascua, bueno, quiero que leamos del versículo 4, dice, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaterniones de soldados que le guardasen. Está hablando entonces de una cárcel de alta seguridad. Gloria al Señor. Él va a estar preso, van a estar con él soldados. Allí en la misma celda va a haber soldados con él. Él va a estar encadenado y afuera de la reja de la cárcel, después de los barrotes, estaban otros 4 soldados. Y luego había un patio seguramente, y el patio de la cárcel, y después una puerta de hierro, y entonces había otros 4 soldados ahí. Y bueno, estaba súper seguro. Gloria al Señor. Dice, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que la noche de la Pascua, Pedro permanece preso. Al día siguiente de la Pascua, una vez que ha pasado esta festividad, cuando amanece, bueno, él piensa traer una situación sobre Pedro. Tiene la manera de agradar a los judíos a través de tener a Pedro encarcelado. Noten ustedes que la otra ocasión, cuando ellos fueron encarcelados, eran los judíos, eran los sacerdotes, los escribas, los que tenían celo, y entonces ellos encarcelaron a los apóstoles. Gloria al Señor. Los azotaron, ¿te acuerdas? Pero ahora no son los judíos, ahora es el tetrarca, Herodes. Y bueno, vemos a Herodes aparecer en diferentes momentos en la Escritura, pero no es el mismo Herodes, era una dinastía. Era un Herodes el grande, y había después su hijo, y ahora vendría siendo el nieto del primer Herodes. Y este tetrarca también heredando el trono, está gobernando a Judea. Bendito Dios. Y entonces dice la Escritura, y cuando a Herodes le había de sacar aquella misma noche,
estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba durmiendo entre dos soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Gloria al Señor. Así que, bueno, imagínate este momento. Han pasado ya 7 días. Él está preso ahí. Y como lo describe, está atado con cadenas. Así que él pues no tiene manera de hacer nada. Él está privado completamente de toda decisión. Él no puede ni siquiera ir al baño. Necesita ser llevado por los guardias. Y está dormido y está encadenado. Y esto quiere decir que él no está preocupado. Él no está, bueno, yo creo que si me meten a la cárcel a lo mejor esa noche y, bueno, yo no duermo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo sobresalto, porque estoy en un ambiente hostil, porque no puedo hacer nada, porque estoy con otras personas que también son delincuentes, y etcétera, cosas que pues lo que menos tengo es paz, ¿verdad? Pero él tenía paz. Él no estaba preocupado. Él no estaba cantando, no estaba orando. ¿Cómo estaba? Durmiendo. Gloria al Señor. Así que él tenía reposo. Y es importante, Dios nos habló a través de las profecías hoy. Dios nos habló de reposo. Y el reposo, hermanos, es esa condición en la que estamos en la voluntad de Dios, descansando en Él, descansando en sus promesas, descansando en su poder, dependiendo de Dios. El reposo no es estarse quieto. El reposo es estar en su paz. Alabado sea el Señor. Hay 7 maneras de entrar en el reposo, ¿verdad? Pero es importante entender que, bueno, Pedro estaba en reposo. Él no estaba afligido, no estaba llorando, él estaba descansando. Y estaba tan profundo su sueño que lo que la Biblia dice es que los que estaban despiertos y los que estaban orando era la iglesia. Gloria al Señor. Y dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Sin cesar. ¿Te acuerdas de que la Biblia habla de orar sin cesar? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, 16, 17 y 18, dice, estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que ese es el reposo. El reposo se conserva cuando tú estás en la presencia de Dios. Y están siempre gozosos en la presencia de Jehová. Hay plenitud de gozo. Gloria al Señor. Cuando el Señor está con nosotros, bueno, el ambiente siempre es de gozo. No cabe la tristeza, no cabe el llanto. Así que la iglesia estaba en la presencia de Dios. Dice, orad sin cesar. La iglesia estaba orando sin cesar. El motivo de la oración era Pedro. Y seguramente ellos, bueno, pues tenían sus tiempos en donde cantaban, donde alguien se paraba y dirigía la oración y los demás asentían con su amén, y después vemos que en nuestras reuniones de oración hay momentos que oramos por una necesidad y luego oramos por otra necesidad, pero aquí todas las oraciones
estaban dirigidas al Señor por Pedro. ¿Cómo se hace una oración sin cesar? Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos ha dado el que nuestro espíritu ore. Y la Biblia dice en 1 Corintios 14:14 que cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora y mi entendimiento es sin fruto. Quiere decir, estoy orando en lenguas desconocidas. Mi espíritu está orando, mi mente está en reposo, no está divagando, no está volando, no está imaginando, está en reposo, está centrada. El espíritu tiene liderazgo, la mente está en reposo. El fruto de la mente es escepticismo, es lógica. La razón razona y entonces piensa, está en la cárcel, pobrecito, ¿cómo debe estar? Y puedes pensar en un montón de cosas. No estaba en un lugar donde habían trapeado y barrido, ¿verdad? Estaba en un calabozo, estaba encerrado en un lugar donde le tenían encadenado al piso o a la pared, y entonces, bueno, él se acomodaba ahí, se acurrucó y a dormir. Pero ahí a su lado, de uno y de otro lado de Pedro, estaban 2 soldados. Y los soldados no estaban durmiendo, ellos estaban en guardia, era su deber. Ellos estaban ahí para vigilar. Yo no sé qué esperaban. Tal vez estaban pensando, van a llegar los hermanos, la iglesia va a venir y va a atacar la cárcel. Pero esto no tiene precedentes, nunca había pasado eso. Los cristianos no se defienden. Confían en que Dios los defienda. Así que era extraño que ellos hubieran puesto tanta seguridad cuando la iglesia había marcado un estilo de funcionar, de hacer las cosas, y era confiar en Dios, esperar en Él, y ellos sabían que Dios intervenía. Entonces ellos estarían tan guarnecidos allí con tantos soldados, con tanta guardia, porque iban a poder resistir a los ángeles. ¿Qué se esperaba? Bueno, lo cierto es que ellos estaban ahí muy alerta. Y bueno, la iglesia estaba orando. Y la oración sin cesar. Es muy importante entender. Quisiera que leyéramos allí en Efesios 3. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Y quiero que notes que está hablando de Dios y está diciendo que Dios es poderoso para hacer más allá de lo que pedimos. Pero quiero que notes que esta solicitud, este ruego, esta súplica, esta petición delante de Dios puede hacerse en 2 maneras. Puede hacerse con el entendimiento o más allá de lo que entendemos. En otras palabras, puede ser en tu idioma, pidiéndole a Dios específicamente, guarda a Pedro, dale tu paz a Pedro, obra tu voluntad en esta situación y bendice a Pedro. Y todo lo que tú puedas pedir
para que Pedro esté bien, seguro, a salvo, aunque esté en la cárcel, que Dios lo guarde. La iglesia estaba orando. Yo creo que eso pedían con su entendimiento. ¿Qué otra cosa pediríamos? Hermanos, pues según la doctrina, pues nosotros podemos estar seguros que Él está en la voluntad de Dios, y entonces también podemos estar seguros que está a salvo, y podemos pedirle porque Dios cumpla su voluntad y use a Pedro ahí en la cárcel. No sabemos, pero nos imaginamos cosas y pedimos según nuestro entender. Pero aquí está diciendo que hay un poder que obra en nosotros, y esto es el Espíritu Santo, por el cual pedimos más allá de nuestro entendimiento. Para que Dios haga más allá de lo que entendemos, necesitamos pedirlo. Y para pedir más allá de lo que entendemos, Dios nos dio las lenguas. Y cuando nosotros oramos en lenguas, estamos haciendo una oración sin cesar. Porque el Espíritu siempre está presto. Aleluya. Gloria al Señor. Allí en Romanos capítulo 8, versículo 26. Dice la Escritura: asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Bendito sea el Señor. Y quiero que notes que aquí está diciendo que el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza. Quiere decir, para pedir lo que Dios quiere hacer, bueno, pues la Biblia dice: como la altura de los cielos sobre la tierra son sus pensamientos. Yo puedo imaginar que Dios quiere hacer determinada cosa, pero estoy muy lejos de saber lo que Dios está haciendo, porque hay una diferencia abismal de lo que Dios está haciendo y de lo que yo entiendo. Así que lo que necesito es dejar que mi espíritu sea guiado, y que el Espíritu Santo ayude mi debilidad, mi flaqueza, que me lleve a ir sobre mis alturas, a ir a otro nivel, donde lo que no está al alcance de mi mente, de mi entendimiento, pero que es la voluntad de Dios, esté en mis oraciones. Así que siempre que hablas en lenguas, el Espíritu Santo está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. Así que lo que está pidiendo el Espíritu, ni siquiera lo imaginamos en nuestra mente. Y tú dices: ¿a poco? Sí, hermano. Y yo apelo a tu experiencia. Cuando tú has estado en apuros y oras en lenguas, suceden cosas que jamás pediste. Y ves la intervención de Dios y cómo Dios te libra de situaciones y te da una victoria maravillosa. ¿Por qué? Porque Él, conforme a la voluntad de Dios, intercede, y Dios quiere hacer algo en la tierra, necesita que alguien se lo pida. Nosotros atamos en la tierra para que se desate en el cielo, desatamos en la tierra para que se desate en el cielo. Dios nos dio a través de la oración la facultad de que las cosas se alineen a la voluntad de Dios. Dios no nos dio una oración o la oración para cumplir nuestros deseos, para convencer a Dios que haga algo que no quiere hacer. No, hermanos. Dios nos dio la oración para meternos a nosotros en la voluntad de Dios. ¿Quién nos va a ayudar a eso? El Espíritu Santo. ¿Para qué hablamos en lenguas? Para orar en el Espíritu, con el Espíritu. Aleluya. Así que esto es lo que estaba pasando.
Pedro está dormido, los guardias están en guardia, las puertas están cerradas, parece que todo está bajo control y que no hay nada que hacer, pero la oración de la iglesia está abriendo la voluntad de Dios para que se cumpla y que nadie lo pueda impedir. Gloria al Señor. Y dice, vamos otra vez a Hechos 12. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo, levántate prestamente, y las cadenas se le cayeron de las manos. Así que las cadenas estaban en sus muñecas. Gloria a Dios, lo tenían allí impedido de moverse, estaba encadenado a la pared seguramente. Y dice, el ángel del Señor resplandeció, una luz resplandeció en la cárcel. Y bueno, ahí estaban los soldados. Cuando alguien toma una foto, estás en un lugar oscuro y se necesita un flash. Así que cuando dispara el flash, ¡pum!, así te deslumbra, ¿no? Si la foto es tuya, pues sales con las pupilas así como lampareadas, ¿no? Así, abiertas. Pero bueno, el asunto es que después de ese momento como que ya no ve uno clarito y tiene uno que parpadear así para poder enfocar otra vez. La Biblia no dice qué pasó con los soldados, pero dice la Biblia que Pedro, estando allí acostado, se le caen las cadenas, pero él está dormido, está bien dormido. Así que yo me imagino que con la punta del zapato, de la sandalia, ahí hirió a Pedro de lado. Así que Pedro estaba acostado así de lado y el ángel, ¡pum!, le golpea, ¿no? ¡Despierta, Pedro! Gloria al Señor. Y bueno, dice que hiriéndole de lado, en el lado, le despertó y le dijo, levántate prestamente. Ándale, Pedro, aprisa. Gloria al Señor. Así que Pedro, y se levantó rápido. Y ya no tenía las cadenas. Y dice, y le dijo el ángel, cíñete y átate tus sandalias. Así que él estaba bien dormido, no tenía la ropa, no tenía sus sandalias. Así que le dice, levántate rápido, cíñete, esto es, ponte tu ropa, ponte tus sandalias. Gloria al Señor. Dice, rodéate tu ropa y sígueme. Así que además de su ropa, rodéate, está hablando de la capa, y ahí tenía todo. Pero yo creo que la noche era fresca porque él no estaba tapado. Gloria al Señor. Y bueno, dice, sígueme. Así que Pedro pues no hace ninguna pregunta, no le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? O no sé, alguna cosa. Pero no, él simplemente obedece rápidamente, se levanta y sigue al ángel. Y bueno, dice, y saliendo le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía visión. Así que Pedro estaba pensando que estaba soñando, que el ángel venía. Él tenía una visión de un ángel que le estaba hablando, pero él estaba pensando que él seguía acostado y que todo esto era
una visión. Bendito sea el Señor. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, ya afuera, la última puerta, y pasan las guardias, pasan a los soldados no los ven, las puertas se abren solitas, gloria al Señor, como si fueran eléctricas, ¿verdad? Y has visto cuando se abren los aguanes eléctricos, ¿no? Y bum, 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 y se abren después un botoncito y bum. Pues hermanos, no había eso, pero había un ángel y había detrás de esto una oración. A veces tú oras esperando que no pase nada, y te lo digo bien, hermano, a veces oramos pensando que nada va a cambiar. Simplemente oramos para descargar la ansiedad que sentimos, para expresar lo que nos agobia, pero no estamos ejerciendo fe. Pero bueno, cuando oramos en el Espíritu, Dios intercede conforme a la voluntad que Él tiene que cumplir. Y entonces, todo lo que Dios quiere, todo se va a dar. Alabado sea el Señor. Y entonces se abre la puerta de hierro que da a la calle, y Pedro y el ángel salen, como dicen, como Juan por su casa, ¿verdad? ¡Pum! Ya están en la calle y van caminando por la acera, y bueno, a una cuadra de la puerta de la cárcel, el ángel se va y dice: y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Así que una vez que todo esto ha pasado, llegan a la esquina, y entonces el ángel le dice: hay unos vidrios, Pedro. Sí, y se va, se aparta de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, yo creo hasta se talló los ojos y dijo: ¿dónde estoy? Y se da cuenta que está fuera de la cárcel. Y entonces, bueno, yo creo que entonces cobra la conciencia del milagro que acaba de pasar. Se da cuenta que Dios ha hecho un milagro, como la vez anterior, que lo sacó estando la cárcel cerrada. Y aquí nos da el detalle de que las puertas se abrieron y que él salió caminando. Gloria al Señor. Y entonces Pedro dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. No estaban orando todos en el templo. Había reuniones de oración, había cultos de casa. Y entonces Pedro va a una de estas casas donde están orando. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar. Los hermanos estaban intercediendo. Estaban siendo guiados por el Señor. Estaban orando más allá de su entendimiento. Insisto en esto porque no hay otra explicación. Este es lo único bíblico que pudo haber pasado. Gloria al Señor. Y dice que estaban muchos allí en casa de Juan Marcos. Y dicen que estaban orando. Él era el sobrino de Bernabé. Gloria al Señor. Y era un discípulo de ahí, de la iglesia de Jerusalén. Y bueno, dice la Escritura, y tocando Pedro a la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada Rode, la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el postigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba en el postigo. Y ellos le dijeron: estás loca,
quiero que notes esto. Ella sale y oye la voz de Pedro y no abre la puerta. Las reacciones que tenemos, ¿verdad? Y siente gozo y se mete corriendo y le dice a los hermanos que están orando y seguramente estaban con los ojos alzados, con los ojos cerrados, las manos alzadas, y estaban todos orando. Y entonces ella les interrumpe y le dice: está Pedro allá afuera. La respuesta de uno de los hermanos que está orando: estás loca. Y yo digo, si hubieran orado con el entendimiento, pidiendo: Señor, saca a Pedro de la cárcel, pues yo diría, pues que no estaban pidiendo que lo sacara de la cárcel. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se asombran? ¿Por qué es como una noticia inesperada? Ellos no se esperaban que Pedro saliera de la cárcel, pero estaban pidiendo más allá de lo que entendían, y estaban pidiendo que la voluntad de Dios se cumpliera, y la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. Aleluya. De tal manera que lo que nosotros vemos es que en su entendimiento ellos consideran que no es posible, y le dicen a Rode: estás loca. Gloria al Señor. Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían: su ángel es. Y ellos estaban pensando: bueno, seguramente Pedro sigue en la cárcel, pero espiritualmente él vino, está aquí con nosotros. Pablo les dijo: ustedes júntense en el nombre de Jesucristo y yo, mi espíritu, estará allí con ustedes. ¿Para qué? Para que hagan el juicio de aquel corintio pecador que estaba tomando la mujer de su padre. Está hablando de una vida espiritual donde, ellos podían estar en otro lugar, en otra reunión, porque estaban teniendo este tipo de vida espiritual. Y entonces ellos dicen: ¿será así? ¿Será que vino el espíritu de Pedro? Gloria al Señor. Mas Pedro perseveraba, y Pedro afuera toque. Y bueno, dice: y cuando abrieron, viéronle, ¿y qué les pasó? Y se espantaron. ¿Qué está pasando? Hermanos, es una sorpresa. Y en vez de que ellos dijeran: aleluya, gloria a Dios, dicen: ay, nanita. No. O sea, están sacados de onda. Gloria al Señor. Mas él, haciéndoles con la mano señal de que callasen. ¿Cuál es la señal de que callen? Ya dejen de gritar cosas. Tranquilos. Y dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y entonces le dice: yo estaba bien dormido, estaba ahí acurrucado, y hacía un poco de calor. Y de repente siento el golpe aquí en el costado, y el ángel me dice: levántate, aprisa, cíñete, toma tus sandalias, póntelas y envuélvete. Vamos a salir a la calle. Sígueme. Y bueno, les platica todo lo que hemos estado mirando, y dice la Escritura, y salimos de la cárcel, y me dijo, y les dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y partió a otro lugar. Gloria al Señor. Así que Pedro se está reportando con su pastor. ¿Quién era el pastor?
No era el Jacobo que acababan de matar a cuchillo. No era el apóstol Jacobo. Era Jacobo, el hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén. El primer pastor fue Pedro, pero Pedro tenía que salir al apostolado, así que Jacobo, Dios lo pone como pastor de la iglesia, y ahora Pedro se reporta al pastor, a Jacobo. Y esto es hermoso, porque hay un modelo y hay un orden, y no hay problema. Pedro podía decir, yo tengo más autoridad que tú porque yo soy apóstol, tú eres pastor. Pero él reconoce la autoridad del pastor y se reporta con él. Avísenle al pastor. Es lo que cualquiera de nosotros diríamos. Avísale al pastor que ya estoy afuera. Y se fue a otro lugar. No nos dice a dónde se fue. Pero tampoco, digamos, ni los soldados se dieron cuenta de lo que pasaba. Ellos siguieron en guardia y parecía que todo estaba en orden, como la otra vez que salieron los apóstoles y que estaba la cárcel bien cerrada y que ellos no estaban. Así ahora está pasando. Esto es un testimonio precioso de cómo Dios usa a los ángeles, que son servidores de los que somos herederos de la salvación. Hermanos, muchas veces Dios envía a sus ángeles y cuando decimos ángel, podemos hablar de los ángeles que están en el cielo, pero la palabra ángel significa mensajero, así que puede ser cualquiera. Dios puede enviarnos a otra persona, por ejemplo. En esta ocasión envió a un ángel que resplandeció con su luz allí y que obró estas maravillas. Bendito sea el Señor. Yo me acuerdo una vez venía de Toluca, había ido a la cárcel de Almoloya para visitar al hermano Gabriel y bueno, salí de ahí tarde y eran como las 12 de la noche o cerca de la 1 de la mañana. Yo venía entrando a la Ciudad de México por Constituyentes y bueno, mi carro se amoló. Y bueno, no me acuerdo detalles, pero me acuerdo que nuestra camionetita era una de esas que se llamaban Brasilia, de esos Volkswagen que hechos en Brasil, que tenían una forma así como de caja de zapatos. Y bueno, pues el carro se me apagó. Parece ser que era el clutch el que me falló. Y no entraban las velocidades y no lo podía echar a andar y me bajé y no sabía yo mecánica, así que me le quedaba viendo al motor y oraba y le decía, Señor, échalo a andar. Y me metí al carro y estaba haciendo frío y bueno, iba mi esposa, no me acuerdo por qué, pero también iba Mimi. En ese tiempo estaba Mimi y Mimi se puso a llorar y estábamos ahí sin saber qué hacer y pasó un rato y nosotros orando en lenguas, mi esposa y yo. La niña se consoló un poco y se estaba quedando dormida otra vez y de pronto yo le dije, Señor, envíame un ángel. Y en ese momento, cuando yo le estoy diciendo a Dios esto, oigo en el vidrio. Y entonces volteo hacia el vidrio y está una persona y me dice que le baje al vidrio y entonces le bajo tantito, así, tantito. Y le digo, ¿qué onda? Y me dice,
no se preocupe, señor, soy un taxista, aquí está mi coche. Y entonces ya volteé y ahí estaba uno de esos verdes, un Volkswagen verde, ecológicos eran. Y bueno, me dijo, ¿qué le pasa? Y ya le expliqué. Y me dice, mire, ponga el switch, métale segunda, yo lo voy a empujar. Y se le va a tironear un poco, pero va a arrancar. Y cuando ya vaya a una más velocidad, entonces usted saque la palanca, muévala tantito, así llévela a la tercera, y entonces pum, la empuja y no la force, va a entrar, solita va a entrar. Y así, si va a más velocidad, puede meter la siguiente, la cuarta. Y le dije, ok. Y entonces él puso su carrito, me empujó, arrancó el coche y nos metimos pues bajamos todo Reforma y bajamos hasta el periférico y bueno, no les voy a decir toda la ruta, pero el asunto es que llegamos al circuito interior y luego seguimos, pasamos La Raza y salimos por allá por el aeropuerto. Ahí yo me tenía que salir del circuito para agarrar Oceanía. Así que todo ese tiempo el taxista vino detrás de mí. Y luego cuando yo salí, él me toca el claxon y se sigue. Así que yo salgo para agarrar Oceanía y me sigo por Oceanía. Todo está solitario, todo está tranquilo y no hay tráfico, pues, y llego a mi casa. Gloria al Señor. ¿Sabes cómo tuve que meter el carro a la cochera? A empujones. Porque a la hora que se me apagó ya no pude volverlo a echar a andar. Y entonces, pum, a empujones lo metí. Bendito sea Dios. Dios nos envió un ángel. Fue una respuesta inmediata. Y yo puedo decir, es verdad que Dios envía ángeles. Es verdad que Dios nos socorre. Y nosotros recibimos este auxilio de parte de Dios. Dios es bueno y es fiel. Y a veces en apuros no sabemos cómo, pero realmente Dios nos ayuda. Dios nos suple. Alabado sea Dios. Y Dios nos ha dado el orar en lenguas. Dios nos ha dado esta vida en el Espíritu, que es una manera de entrar en el reposo de Dios, de mantenerse conscientes de la presencia de Dios, de que no estamos solos. Alabado sea Dios. Y bueno, lo que yo puedo ver es cómo la iglesia tenía paz y tenía consuelo del Espíritu Santo, y cómo la iglesia se seguía multiplicando, había vida abundante. Y lo que yo veo es que la cárcel simplemente era una oportunidad de Dios, así la iglesia lo veía, para seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Aleluya. Así que, bueno, Dios nos puede meter en aprietos y no nos queda de otra, ¿verdad? Orar en lenguas. Y dice la Biblia, mi espíritu ora, mi entendimiento es sin fruto. Mi entendimiento pues no entiende las lenguas, pero conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pero el texto dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto en el original se puede entender con suspiros profundos. Es decir, cuando nosotros estamos orando, el Espíritu intercede por nosotros y muchas veces hay algo que no sale de nuestra boca, pero es como un suspiro o como un gemido.
algo que no se dice, pero que está allí. Es una intercesión, es el Espíritu de Dios usándonos para que nosotros seamos ese canal que pueda provocar que las cosas sucedan. Bueno, la Biblia nos habla de que la ciudad había pecado mucho y Dios había determinado destruir la ciudad por su pecado. Dice, y busqué un hombre que se pusiera en el vallado para que yo no destruyese la ciudad. Y no lo hallé. Y tuve que destruirla. Si hubiera habido una persona como Abraham orando por Sodoma, que provocó algo, que los ángeles de Dios sacaran a Lot de Sodoma, porque se acordó de la oración de Abraham. La oración de Abraham tuvo una respuesta y la voluntad de Dios se cumplió. Cuando la iglesia ora, la voluntad de Dios se cumple. Y ya sea que nosotros entendamos o no, el asunto es que Dios no tiene límite. ¿Por qué? Porque para eso nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros entremos en la órbita, entremos en la voluntad de Dios, nos movamos en el Espíritu, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Nunca ores para que las cosas sean sencillas, fáciles. Ora por victoria. Y ora en lenguas. Y ora con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Con toda instancia y suplicación por todos los santos. Así dice la Escritura. Y por mí, decía Pablo, para que me sea dada la virtud, para que hable con denuedo la palabra de Dios. Dios es tan poderoso, hermanos, pero todo lo que Él quiere hacer necesita ver a alguien que se lo pida. Así funciona, hermano. Gloria a Dios. Cuando nos llega en el grupo de la iglesia, nos llega la solicitud de una oración, de inmediato alguien dice, estamos orando, vamos a orar, ten confianza, ten paz, estamos orando. Y se suman y se van sumando, y entonces ya hay muchos orando por la misma necesidad. Hermanos, es la iglesia funcionando, es provocando que se ate o se desaten cosas, que la voluntad de Dios se cumpla, que el diablo no tenga manera de saber lo que sigue, porque no lo entiende, nadie lo entiende. Gloria al Señor. Y qué bueno que es así, porque de esta manera Dios no se limita a lo que tú entiendes, sino obra su voluntad, porque tú estuviste dispuesto a orar sin cesar. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que Pedro ya se estaba acostumbrando, ¿verdad? No era la primera vez que él caía a la cárcel, pero la otra vez estaba con sus cuates y ahora estaba solo. Pero él tenía un respaldo maravilloso. Y sabes, cuando estamos en apuros, sabemos que no estamos solos. Sabemos que la iglesia va a orar por nosotros. Y que va a atender a la solicitud y que entonces, espiritualmente van a pasar cosas maravillosas. Y vemos entonces a Dios abriendo puertas. A veces estamos allí en una situación donde no vemos salida y Dios abre puertas. Y decimos abre puertas porque entonces aquellas cosas que parecían sin solución encuentran una solución. Dios alinea las cosas y suceden cosas. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
estábamos orando por una necesidad bueno, era Mimi y su cadera, y era algo que a ella le impactó mucho porque le habían puesto prótesis en las 2 rodillas, primero una, después otra, estaba en terapia para recuperarse de eso, y entonces la terapista ve que hay movimientos que no puede hacer, y a Mimi le duele porque no los puede hacer y es parte de lo que debe hacer. Y entonces le sacan otras placas y entonces ven el desgaste que hay en la cabeza del fémur y en la cavidad donde entra, y cómo todo eso ya no tiene cartílago, está desgastado y los huesos están rozando, y que esto le limita en movimientos y le da mucho dolor. Y entonces le dice el médico, pues no solo tus rodillas, todo tu esqueleto, tu cadera está atorada, necesitamos operar. Y bueno, esto pues la desanimó tanto, y me habló llorando y me dice, papá, y bueno, yo sentí lo que estaban pasando y oramos, y les dijimos, vamos a estar orando, y bueno, se avisó aquí a la iglesia, le avisé a los pastores, se empezaron a orar todos, y seguramente, hermanos, Dios empezó a encaminar las cosas, y las puertas se abrieron. Es una operación muy costosa, se necesitan piezas muy especiales, es una prótesis, es una operación muy invasiva, y bueno, esto no lo cubre, ellos no tienen seguro social. Entonces, para las otras operaciones ellos contrataron un seguro de gastos médicos mayores y estaban por cancelarlo porque ya no podían pagarlo, porque era muy caro, y por las operaciones que había tenido, pues su póliza había subido mucho de valor. Entonces, en estos pensamientos, no teniendo los recursos, Dios abrió puertas y Dios les suplió exactamente lo que necesitaban para que la puerta se abriera y entonces hubiera el dinero para que pudieran seguir adelante. Y el seguro les pidió muchos requisitos para poder autorizar si se hacía la operación, y le dijeron, por ejemplo, te autorizamos a un médico y a un ayudante, pero el médico decía, yo no puedo solo con una persona, necesito la asistencia de 2 personas, y otra vez ahí va el seguro poniendo peros y el asunto, y la iglesia orando. Y bueno, concedieron todo lo que se necesitaba y se pudo conseguir la mejor prótesis que había en el mercado, y ya se la pusieron de una pierna, falta la otra pierna. Pero ayer nos mandaba fotos de cómo ya anda con la andadera, ya anda dando pasos, y ya se mueve para atrás, y ya se mueve de lado, y ya está haciendo cosas, y bueno, tiene que cicatrizar eso muy bien, y tiene que, primero era la etapa de no rechazar la prótesis, después empezar a cubrir todo lo que es el músculo, lo que es la parte metálica de esta pieza, y bueno, cosas así que uno ni se imagina, ¿verdad? Y yo le había dicho a mi hija, bueno, podemos orar porque Dios haga un milagro y te saque adelante, pero también podemos orar porque Dios abra las puertas y que se entren todos los factores que tienen que entrar para que te operen y te operen bien y quedes bien. Ella optó por lo segundo, pero Dios abrió las puertas. Alabado sea Dios. Y entonces, bueno, ahora las cosas
van mejor, mucho mejor. La Biblia dice que conforme a tu fe se ha hecho. Y el asunto es, ¿qué pedimos? Porque si nosotros le creemos a Dios, Dios puede hacer todo. En estas situaciones, yo quisiera imaginarme de qué otra manera hubieran sucedido las cosas. Pero llego a la conclusión de que lo que está narrado pasó tal como está narrado, y que allí Dios envió ángeles. Y yo creo que muchas veces en nuestras situaciones no hay otra manera en que las cosas sucedan si Dios no abre las puertas. Y esto quiere decir, Dios envía la respuesta, envía ángeles que abran las puertas. Y todo lo que está en la voluntad de Dios se cumpla. Alabado sea Dios. Hermanos, yo creo que es muy importante el que nosotros tengamos mucha expectación de aquellas cosas maravillosas que solo Dios puede hacer. Allí en Juan 21, versículo 18, Juan 21, dice la Escritura: de cierto te digo, cuando eras más mozo, te ceñías e ibas a donde querías. Quiero que recuerdes el momento en que Pedro está dormido y el ángel lo hiere y lo despierta y le dice lo que debe hacer. Y esto no tiene que ver tanto con la edad, cuando eras joven, cuando seas viejo, sino tiene que ver con la madurez espiritual. Cuando seas espiritualmente un chavo y cuando seas maduro espiritualmente, un padre. Y entonces dice, cuando tú eras mozo, tú te ceñías y tú ibas donde querías. Ahora el ángel le dice, cíñete y apúrate y vente conmigo. Gloria al Señor. Y dice, mas cuando fueres viejo o cuando seas maduro, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto quiere decir, tu voluntad va a buscar una salida para ti. Pero eso en la madurez ya no importa. En la madurez lo que importa es la voluntad de Dios. Aunque tú no quieras, debes ir a donde te lleve. Alabado sea el Señor. Y él se fue a otro lugar. Yo digo, ¿por qué no se metió y le dieron alojamiento ahí en la casa de Juan Marcos? ¿Por qué se fue a otro lugar? Bueno, porque él tenía que ir a donde Dios le llevara. Y él no tenía que hacer preguntas. Y nosotros tampoco. ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde se fue a meter? La Biblia no lo dice. Pero lo importante es que la Biblia lo que nos está enseñando con todo esto es que lo que nosotros queremos no importa. Lo que a nosotros nos parece conveniente no es. Lo más importante es ser dóciles, ser obedientes, dejarnos guiar y saber que Dios está con nosotros. El reposo es ese del esfuerzo propio. El reposo es conciencia de la presencia de Dios. Y cuando estamos teniendo vida en el Espíritu, cuando Dios se está moviendo en nuestras vidas, porque oramos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir y nosotros estaremos en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Alabado sea Dios. Hermanos, Dios está en su trono. Nosotros estamos en la tierra. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo.
Lo que Él quiere hacer en esta tierra, lo va a hacer a través de su iglesia. Lo va a hacer a través de ti, donde tú estás. Bueno, alguien me habló a las 2 de la mañana y me pidió oración porque un demonio lo estaba molestando. Y yo le dije, ¿para eso me despiertas? ¿Por un demonio me despiertas? Yo te enseñé que tienes autoridad. La Biblia dice que nosotros echaremos fuera demonios. Tú echarás fuera demonios. Así que, hermano, ora en lengua así, echa fuera al demonio y duerme. Gloria al Señor, hermanos. A veces estamos así como dependientes de que otro hagan las cosas cuando tú puedes hacerlas. Usted que está cerca de Dios, ore por mí. Pues tú también estás cerca de Dios. Y no te estoy negando a orar por ti. Debemos orar los unos por los otros. Pero no dependas de mi oración. Ora tú. Y es importante esta vida abundante, esta vida espiritual, esta vida donde ejercemos nuestros derechos, donde nosotros tenemos el control, porque estamos ceñidos a Cristo la cabeza. Él es el que cumple su voluntad. Y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Nosotros estamos ejecutando esa voluntad de Dios. Bendito sea Dios. El reino espiritual es maravilloso. La vida en el Espíritu, andar en el Espíritu, es algo que debemos ejercitarnos. La Biblia dice que los niños no tienen ejercitados sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Pero los maduros, para los cuales es la vianda sólida, ellos tienen ejercitados sus sentidos. Está al final de Hebreos 5, principios de Hebreos 6. Ejercitados sus sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los sentidos espirituales. Y nos movemos, andamos en el Espíritu. Y hermano, el diablo está tan limitado porque él solo puede tocar nuestro cuerpo. Solo puede tocar nuestro cuerpo. Sí nos puede meter a la cárcel. Hasta nos puede matar. Pero el Señor dijo, los que matan el cuerpo y no pueden hacer nada más, pues no les temas. Gloria al Señor. ¿A quién debemos temer? Al Señor. Él es el único. Él le quitó al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Él es el único que puede abrir y cerrar. No es el diablo. No le temas al diablo. Témele a Dios. Y al diablo, mándalo al diablo. Aleluya. Hermano, Dios está contigo, Dios está con nosotros y Dios nos está preparando. Estamos viviendo tiempos importantes. Están pasando tantas cosas en el mundo. Bueno, oímos en las noticias, ¿verdad? Maduro está preso, fue secuestrado, una aprehensión, un arresto, bueno, de película, ¿no? Y bueno, la ONU y la OEA bueno, entrando en las situaciones de este foro internacional, esta organización que tiene autoridad sobre las naciones, y no están considerando que fue algo ilegal. ¿Por qué? Porque lo que tomaron fue al jefe de un cártel de narcotráfico y de terrorismo, de opresión. Y bueno, ahora los países que estaban pues coludidos en todo este poderoso
sistema, organización de crimen, bueno, ahora están en jaque. Y uno dice, bueno, pues esto se está poniendo difícil. ¿Por qué? Pues que México está embarrado ahí. Y entonces hay ciertas amenazas y entonces uno está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? Y la Biblia dice, pues oiréis de guerras, de rumores de guerras, de terremotos en diferentes lugares y habrá miedo en la gente. Dice que el temor va a hacer secar a mucha gente sus corazones. Bendito nuestro Dios. Y cuando nosotros vemos cómo está el mundo de agitado y cómo hay, una confusión tremenda entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la gente ahora le dice bueno a lo malo. Y lo que es legal no es justo. Y lo que es justo es ilegal. Vemos que las leyes están cambiando para favorecer el pecado. Y entonces a los cristianos los van a perseguir por ser cristianos, por no involucrarse en todas las situaciones de ideologías que está viendo tan perversas. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, había un libro que se llamaba El retorno de los brujos. ¿Y qué creen que me lo leo? Es un librote así de grueso. Y estaba de moda y todo el mundo hablando del retorno de los brujos. Y ahora lo estamos viviendo. Nuestro gobierno ha invocado a los espíritus. Le han dado el bastón de mando de los brujos. Y nuestro país ha sido entregado a las tinieblas. ¿Sí me entienden? Todo está hecho un caos. El príncipe de este mundo sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de hacer cosas para impedir que resplandezca el Evangelio. Pero ubícate, hermano. Tú eres la iglesia. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la única, la iglesia es la única que puede impedir que se manifieste aquel inicuo. Bendito sea Dios. La iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que interceder, la iglesia tiene que pedir. Y la Biblia dice, ora por todos los que están en eminencia. Debemos orar por nuestro gobierno. Para que Dios pare esta impiedad que hay. Hablan de cosas que parecen increíbles, ¿verdad? Pasaron cosas en una ciudad donde, murió un joven y por cosas ideológicas. Y entonces el padre fue al lugar donde su hijo murió y estuvo en público parado en silencio. Y cuando le preguntaron, vino la policía y le preguntó, ¿por qué estás aquí? Él dijo, estoy orando a Dios. Y le dicen, ¿por qué? Por la muerte de mi hijo. Le hicieron juicio a este señor y lo metieron a la cárcel por un acto en silencio, que era un acto de protesta, donde estaba en contra del gobierno y de las leyes. Y bueno, es algo que no conozco los detalles, pero que salió en las redes. Y bueno, están pasando cosas donde a los cristianos se les ataca porque no quieren hacer lo que le llaman inclusión. Y esto es, todo se vale y tienes derecho sobre tu cuerpo y puedes decidir si te suicidas, si te mueres, mientras no le hagas daño a otro, pues tú tienes derecho sobre ti porque es tu cuerpo y entonces las leyes están
haciendo que la gente actúe de una manera contraria, abominable a la voluntad de Dios. Y los cristianos, nosotros debemos seguir la verdad, debemos hablar la verdad y debemos confesar lo que es de Dios. Acuérdense, los apóstoles le dijeron, no podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios. Y esto es importante. Podemos ser obedientes a Dios, lo que significa desobedecer leyes u órdenes de gobiernos humanos. Derechos humanos va a perseguir a la iglesia. Debemos prepararnos, hermanos. Debemos estar dispuestos a hablar con valor de nuestro Señor Jesucristo, a orar porque Dios toque corazones, porque la gente se abra para Dios, porque haya consuelo del Espíritu Santo y las iglesias sean multiplicadas. Gloria al Señor. Cuando llega 1, 2, 3 se suman, pero multiplicar no es más 3, es por 3 o por 10. Y esto quiere decir muchos. Y esto es lo que debe pasar. Y bueno, Dios nos sigue hablando y nos sigue insistiendo. Es tiempo. Toma conciencia del tiempo que estás viviendo. Cosas van a cambiar vertiginosamente. Muchas cosas van a suceder que no esperamos. Nos van a sorprender. Nos van a espantar. Pero si estamos en el Señor, entonces nosotros vamos a cumplir la voluntad de Dios. Y estos tiempos difíciles serán los tiempos de grandes cosechas. De una iglesia que florezca, que sea esplendorosa, en donde Dios se mueva y la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Dios está con nosotros y nosotros estamos en la voluntad de Dios. Sí estamos dispuestos, sí entendemos y nosotros nos disponemos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Oremos, hermanos, ahorita mismo, oremos y digámosle a Dios lo que hay en nuestro corazón. Sí entendemos lo que está pasando, sí entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles y de cambios y que están sucediendo cosas que están preparando todo el panorama para el advenimiento del anticristo. Pero estamos viviendo tiempos en que la iglesia resplandece y es gloriosa antes de que el Señor venga y la arrebate. Aleluya. Ten la conciencia, Dios viene por una iglesia gloriosa, pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, sino santa y sin mancha. Amén. Gloria al Señor. Padre, oramos delante de ti. Señor, danos, pon colirio en nuestros ojos. Concédenos ver las cosas como tú las ves. Concédenos, Señor, ver en lo espiritual, como cuando oramos por los que están en eminencia, el propósito es que tu iglesia esté teniendo esta experiencia de paz y de crecimiento, de unidad, Señor, y de consuelo del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que la iglesia funcione, que nosotros seamos parte de este mover tuyo
y que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a cumplir nuestra parte y que nosotros estemos ocupando nuestro lugar en esa posición en lugares celestiales juntamente con Cristo, esa vida espiritual abundante, Señor, y que así como Cristo es ahora mismo en los cielos, así seamos nosotros en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a todos, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus iglesias a tener, Señor, los ojos arriba, de donde vendrá nuestro Salvador. Padre, tu reino no es de este mundo. Nosotros no somos ciudadanos solo de aquí, somos ciudadanos de los cielos. Y esperamos que tú regreses, y esperamos que tú nos bendigas, que tú nos uses, y que cuando tú vengas nosotros estemos en tu voluntad, sirviéndote, haciendo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias por tu voz preciosa, espiritual, tierna, pero firme, Señor, diciéndonos: levántate, cíñete, ponte tus sandalias y camina, sígueme. Señor, como cuando en la Pascua tú les dijiste que deberían tener el bordón en la mano y su calzado puesto, listos para partir. Así quieres que nos movamos, Señor, que estemos listos para el siguiente paso que tú quieres que demos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.